Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de Walmex o Walmart, una empresa bastante conocida, yo creo que por todos o la mayoría, donde vamos a ver su comportamiento en los siguientes días, las siguientes semanas y también sus posibles precios dependiendo de su comportamiento. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, así que vamos a comenzar con este análisis técnico. Ya saben, lo primordial y lo más básico de todos es primero ver la tendencia principal que tiene la cotización, ya sea de las acciones que nosotros estemos analizando o fibras en su caso. Y lo vamos a hacer con la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Rápidamente vemos que este acomodo de EMA se encuentra la EMA de 50 en la parte inferior y en la parte superior la EMA de 200, mostrándonos entonces que la tendencia principal en la cotización de Walmart o Walmex es una tendencia principal a la baja. Y vemos que es una tendencia principal a la baja bastante ya consolidada, ya con días o semanas anteriores. Vemos que incluso en estas semanas anteriores trató de haber una recuperación en la cotización en el precio de esta empresa. Vemos que estas velas japonesas atacaron la primer EMA de 50, logrando cruzarla, igualmente haciendo lo mismo con la EMA de 100, y posteriormente trataron de hacer lo mismo con la EMA de 200, lo cual no se pudo lograr de buena forma, haciendo que hubieran retroceso en la cotización en el precio de Walmart, haciendo que entonces este retroceso pudiera romper ahora el soporte de la EMA de 100, posteriormente siguiendo con la EMA de 50. Aquí vemos que en este día, en esta vela roja, pudo concretarse de buena forma este soporte que nos ofrecía la EMA de 50. Pero en el día siguiente vemos que ya se pudo romper con gran fortaleza este soporte de la EMA de 50, haciendo entonces que se volviera a consolidar y siguiéndose la formación de la tendencia principal a la baja. Vemos que igualmente hubo en días previos una recuperación en la cotización, lo igualmente no pudo lograrse de buena forma, haciendo que igualmente hubiera un retroceso, estas velas japonesas indicando y mostrando que se están alejando cada vez más de estas EMAs, mostrando entonces que por ahora no hay un indicio, debido a que ya se han alejado un poco más de la primer EMA de 50, que vaya a haber una recuperación o un cambio de tendencia a una tendencia principal alcista. Pero vamos a ver los demás indicadores para ver los siguientes días y las siguientes semanas cómo pudiera comportarse en estos periodos cortos de subtendencias. Por ejemplo, aquí tenemos las bandas de Bollinger. Estas bandas de Bollinger nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobreventa, un punto de sobrecompra o un punto neutral en la cotización de esta empresa. Vemos rápidamente que estas velas japonesas se encuentran en el límite inferior de estas bandas de Bollinger, por lo tanto nos encontramos en un punto de sobreventa. Y vemos que en este último día, el día de hoy, 12 de septiembre, esta vela japonesa ha roto este límite inferior. No con un impulso importante, pero haciendo pensar que efectivamente la cotización o la caída del precio de Walmex puede seguir todavía más, aunque hay que tener muchísimo cuidado debido a que este es un mercado cíclico. Vemos que después de un punto de sobreventa pasamos a un punto neutral y después a un punto de sobrecompra. Posteriormente regresamos a un punto neutral, después a un punto de sobreventa y así sucesivamente vamos en el mercado. Así que posteriormente, pasando este momento de sobreventa, sería lo correcto pensar que posteriormente pasemos a un punto neutral y posteriormente a un punto de sobrecompra en la cotización de esta empresa. Así que hay que tener cuidado, pero vamos a seguir viendo los demás indicadores para ver cómo podría ser el comportamiento en la cotización de esta empresa para esta semana y qué podríamos esperar para la siguiente semana del mes de septiembre. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic. Estos parámetros, estos indicadores nos van a mostrar si también nos encontramos en una subtendencia bajista
o una subtendencia alcista. Vemos rápidamente con nuestro EMA Cross con estas líneas roja y verde que la línea verde se sobrepone sobre la línea roja y vemos que se han separado un poco más en los últimos días, mostrando entonces que nos encontramos en una subtendencia bajista también, y esta subtendencia bajista todavía puede ser prolongada mínimo en esta semana, o al menos es lo que esperaríamos viendo este indicador. Si también vemos el SAR Parabolic, estos puntos que se encuentran en la parte superior de estas velas japonesas también confirman que nos encontramos en una subtendencia bajista. Y debido a que este SAR Parabolic nos muestra con días de anticipación al EMA Cross que vamos a cambiar a otra subtendencia, pues por ahora estos puntos todavía no han cambiado. Por lo tanto, nos siguen mostrando que nos vamos a permanecer mínimo, yo creo, esta semana en esta subtendencia bajista, así que podríamos esperar que la cotización de Walmex se pueda mantener en este rango o todavía ligeramente caer en los siguientes días, o lo que resta de esta semana. Y cuando ya podamos ver que estos puntos se encuentran por debajo de las velas japonesas, podríamos entonces esperar que ya vaya a haber un cambio de subtendencia a una subtendencia alcista. Si ahora vemos los demás indicadores, el índice de fuerza relativa, nuestro Stochastic y nuestro MACD, vemos que el primer indicador, el índice de fuerza relativa, todavía nos muestra que hay un impulso importante en la cotización, en la caída de precio de Walmex, haciendo pensar que todavía podríamos seguir esperando que la cotización siga cayendo al menos un poco más, al menos en esta semana. Que si también vemos el Stochastic, también vemos que estas dos líneas ya se encuentran por debajo del límite inferior del Stochastic. Así que efectivamente podría ser todavía posible que podamos seguir viendo mínimo en este rango o ligeramente una caída del precio de Walmex en esta semana. Posteriormente, si ya viéramos una recuperación e incluso que estas líneas pudieran volver a regresar y cruzar este límite inferior del Stochastic, pues podríamos esperar entonces que haya una recuperación en la cotización de esta empresa. Pero si ahora también vemos el MACD, también vemos rápidamente que esta línea roja se sobrepone sobre la línea azul, haciendo pensar efectivamente que todavía este periodo corto en la cotización o esta subtendencia bajista que veíamos todavía se puede seguir manteniendo mínimo, como les menciono, en esta semana. Que incluso también si lo vemos con estas líneas verticales, vemos que en los últimos días han tomado más altura, haciendo pensar efectivamente que estamos llegando ya hacia el pico en la cotización o en la caída del precio de Walmex, o todavía que en los siguientes días mínimo se pueda seguir manteniendo en este rango o ligeramente ver todavía una ligera caída en el precio de Walmex en estos siguientes días. Posteriormente también si vemos que estas dos líneas, incluso la línea roja, se empieza a recuperar y comienza a recuperar terreno sobre la línea roja y la cruza, pues entonces podríamos pensar efectivamente que va a haber un pequeño periodo corto a un cambio de subtendencia alcista y veamos una recuperación en el precio de esta empresa. Pero vamos a ver nuestros demás indicadores, vamos a ver nuestro retroceso de Fibonacci para ver los posibles precios que podríamos esperar. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro retroceso de Fibonacci, el cual nos va a mostrar los posibles soportes y resistencias que vamos a tener en la cotización de esta empresa. Vemos que en estos últimos días se encuentra en el canal donde su soporte serían los 65 pesos con un centavo y su resistencia los 68 pesos con 2 centavos. Vemos que en estos últimos días se está acercando bastante a este soporte. Si efectivamente funciona de forma adecuada, pues podríamos entonces ver un rebote en la cotización en los siguientes días y veamos una recuperación en el precio de esta empresa. ¿Hasta qué punto? Bueno, podríamos llegar hasta la resistencia de los 68 pesos con 2 centavos. Si esta recuperación pues tiene bastante buena fortaleza y llegar a romper esta resistencia, pues entonces podríamos esperar que la cotización de Walmex suba al siguiente canal, donde ahora sus soportes serían ahora los 68 pesos con 2 centavos y su resistencia los 70 pesos con 14 centavos. Pero si me lo preguntan, creo que por ahora sería el escenario menos probable debido a que recordemos que
la tendencia principal que veíamos en un principio, pues es una tendencia principal a la baja. Eso quiere decir que todavía la cotización de esta empresa se puede mantener o todavía seguir cayendo. Si efectivamente esto sucede y la caída del precio de Walmex sigue manteniéndose, pues entonces podríamos esperar en el peor de los casos que este soporte de los 65 pesos pueda romperse, y si es así, pues entonces la cotización se podría encontrar en el canal inferior, donde ahora su soporte serían los 61 pesos con 16 centavos y su resistencia los 65 pesos con 1 centavo. Pero ¿qué es lo que esperaría mínimo yo en esta y la siguiente semana? Pues es que en esta semana podría acercarse la cotización de esta empresa hasta el soporte de los 65 pesos con 1 centavo. Yo esperaría que efectivamente pudiera ser de esta forma, y si lograra funcionar correctamente este soporte y apoyándonos de los indicadores, por ejemplo del Stochastic y del MACD, que mostraban que efectivamente casi podríamos esperar que lleguemos al máximo en la caída en el precio de esta empresa, mínimo en esta subtendencia, pues entonces podríamos posteriormente cambiar a un periodo corto a una subtendencia alcista y podríamos ver un rebote en la cotización de esta empresa, que igualmente si lo vemos con las bandas de Bollinger, como les mencionaba, nos encontramos en este punto de sobreventa y posteriormente podríamos ver una recuperación del precio de esta empresa pasando por un punto neutral y posteriormente en un punto de sobrecompra, que eso haría que pues entonces veamos esa recuperación, pero lleguemos a este límite, a esta resistencia de los 68 pesos, y de ahí igualmente volver a tener un retroceso en la cotización de esta empresa, pero esto yo lo esperaría para la siguiente semana e incluso principios de la última semana del mes de septiembre, en el cual podríamos volver a ver una caída en la cotización de Walmex. Pero bueno, esto es simplemente mi opinión. Recuerden que no soy un profesional, recuerden que si quieren asesoría de un experto, les recomiendo que vayan con un profesional y ellos les podrían asesorar de mejor forma y adecuándose a sus necesidades, a su plan de inversión e incluso su perfil de inversionista. Por supuesto, ya sabes, por favor déjame aquí en los comentarios tu opinión. ¿Tú cuál crees que sea el futuro en la cotización de esta empresa? ¿Cómo crees que sea su comportamiento mínimo para esta semana y la siguiente semana del mes de septiembre? Por favor déjame aquí tu comentario, que voy a estar muy interesado en leerlo. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en el video del día de hoy. Ya sabes que si te ha gustado, por favor déjale un buen me gusta a este video, que me apoyarías bastante, como también suscribiéndote para que te puedas mantener informado. Por el momento es todo, cuídate mucho, pórtate bien, ya sabes que te deseo lo mejor y mucho éxito en todas tus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.